Listo. Muy buenas tardes a todos. Hay 9 personas, pero de todas maneras vamos a comenzar. Dar la bienvenida a Jessica, quien justamente hoy hace justicia al tema que la FAO hoy los coloca en boga, que es la inocuidad y la ciencia, y nada más que comenzar con microbiología, alma importante nuestro quehacer en inocuidad alimentaria. Bienvenida Jessica y Muchas adelante. gracias. Bueno, saludarlos a todos. Espero hayan tenido una buena tarde. Ya estamos terminando el día ya. Y como dice Claudio, bueno, mi intención es ojalá poder transmitirles un poco de mi experiencia y mis conocimientos en tema de microbiología de alimentos, pero más bien de una forma práctica, ¿ya? Muchas veces hay cierta información que encuentra en bibliografía, em, pero también hay cierta información que se obtiene solamente a través de la experiencia, ¿cierto? Entonces, a raíz de mi experiencia trabajando por más de 14 años en laboratorios de análisis de microbiología, de aguas, alimentos acreditados bajo la ISO 17025, es que hoy día les traigo un poco el tema de la microbiología, pero la idea es que ustedes puedan entender la microbiología desde el aspecto práctico, ¿ya? No solo teórico. Eh, Bueno, entonces, ¿cuál sería el objetivo, cierto, de esta charla? Es que ojalá ustedes puedan entender los fundamentos del control microbiológico en los alimentos, pero desde una perspectiva práctica. Entonces, cuando escuchan la palabra bacteria, ¿qué es lo primero que se les viene en mente? Dejo los micrófonos abiertos para quien quiera responder. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan, van pasando por ahí y escuchan en las noticias el término bacteria? Pueden responder, pueden participar, por favor, levantar la Ajá, mano. micrófonos abiertos si es que quieren también preguntar. Si nadie quiere hablar, bueno, vamos a seguir. Entonces, cuando escuchamos bacterias, generalmente asociamos, ¿cierto? Las bacterias a enfermedades, ¿ya? Aquí yo les puse, ¿cierto? Unas noticias, estas de las últimas, ¿ya? Un brote, lamentablemente, de ETA en Antofagasta este mismo año, ¿ya? Entonces, cuando nosotros pensamos en bacterias y la asociamos a alimentos, sobre todo, al tiro es una sensación de peligro. ¿Y por qué tenemos esta sensación de bacteria, peligro, enfermedad? Bueno, en el siglo XIX, como muestra aquí la cronología, ¿cierto? Tenemos estos dos científicos, que se llaman Roberto Koch y Louis Pasteur, ¿cierto? Y ellos descubren, a través de sus investigaciones científicas, ¿cierto? Ellos logran descubrir que hay una relación entre los microorganismos y las enfermedades, ¿ya? Tomando, ¿cierto?, como los microorganismos, aquellos seres, ¿cierto?, microscópicos, que una vez que ingresaban al organismo, iban a generar una enfermedad, ¿sí? Jessica, disculpa, no está Sí. apareciendo la presentación, se ve la tela de Teams solamente. Oh, a ver. Ahí, o sigue Ahí sin sí, verse. ahora está, Ah, ahora ya. está. Bueno, entonces, ya a través de estas investigaciones, ¿cierto? Y esta relación que se realiza entre los microorganismos y las enfermedades, la ciencia y la medicina comenzaron a interesarse en seguir investigando. Y a través de estas investigaciones, ya en el siglo XX, ¿cierto? Empezamos a acuñar ciertos conceptos, como el concepto de la higiene, ¿cierto? Empezamos entonces a entender que para prevenir enfermedades, ¿cierto? Íbamos a tener que higienizar
los ambientes, para prevenir también lo que son las pestes, que existieron muchas pestes antes del siglo XX, ¿cierto? Y empezaron a nacer un montón de otras técnicas como la pasteurización, el uso de desinfectantes, y en el siglo XX nació los antibióticos que son ultra conocidos, ¿cierto? Su uso en la medicina. Entonces después, hoy en día, en la actualidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que tuvimos también otro hito no menor, que fue el COVID. Entonces con el COVID, como que todos estos conceptos, ¿cierto? También empezó a generar en las personas, en la sociedad, ¿cierto? Ciertos llamados de atención a desinfectarse, a higienizarse, empezaron a entenderse un poco más los conceptos y a través de los medios de comunicación, ¿cierto? Y el marketing, estos conceptos empezaron a quedarnos, ¿cierto? Cada vez más en nuestra cabeza y de ahí nació también, ¿cierto?, la importancia de, hoy en día, muchos de los desinfectantes que nosotros ocupamos de forma doméstica, nos fijamos en que efectivamente salga algo como esto. 99.9% de mortalidad en bacterias o microorganismos o hongos, ¿ya? Eso lo van a encontrar en todo lo, por ejemplo, en los desinfectantes, los Lysol, mata el 99.9%. ¿Ya? Entonces hoy en día todos estos conceptos, todas estas definiciones, ¿cierto? Están súper integradas incluso en nuestra vida cotidiana. Pero como hablamos, los microorganismos, ¿cierto? A pesar de que muchas veces nos representan un peligro, en realidad a los microorganismos los deberíamos de dividir en una clasificación, ¿cierto? En donde tenemos tres grupos. El primer grupo, ¿cierto? Es aquellos microorganismos que tienen beneficios dentro de la industria alimentaria, ¿cierto? Hay procesos microbianos que ayudan a la fabricación de alimentos, como el queso, el vino, el pan, ¿cierto? Pero también tenemos aquel grupo de microorganismos, ¿cierto? Que son indicadores de deterioro, que si bien no nos enferman, pero sí nos indican cuando la vida útil de un producto, ¿cierto? Está llegando a su fin. Y finalmente el tercer grupo son aquellos microorganismos que se asocian con las ETAs, ¿ya? Que en su gran mayoría son microorganismos patógenos, ¿ya? Que son aquellos que definitivamente una vez que ingresan a nuestro organismo nos van a enfermar. Entonces, tenemos también aquellos microorganismos indicadores de calidad y estabilidad de los alimentos. Vamos a ver que cuando ustedes, por ejemplo, hablamos nosotros del RCA, el Reglamento Sanitario de los Alimentos, o en otros países, ¿cierto? Se habla de los requisitos microbiológicos para los alimentos, ¿cierto? Muchas veces nosotros vemos estos términos, aerobio mesófilo, hongos y levaduras, bacterias lácticas, E. coli, estáfilo, pero en realidad, ¿entendemos qué significan? ¿Entendemos qué es un RAM? Muchas veces, y en mi experiencia, en mis años, ¿cierto? Me ha tocado atender a clientes que manejan muy bien la parte teórica, pero la parte práctica no. Yo pregunto qué es un RAM y muchas veces me dicen, sí, no, es un recuento de aerobios mesófilos. Pero ¿saben qué es un aerobio mesófilo? ¿Por qué se llama aerobio mesófilo? ¿Qué es lo que me indica en realidad? Porque la mayoría de las veces pasa que cuando yo tengo un informe de análisis, ¿cierto? Yo comparo parámetros. Digo ya, el RAM tiene, en mi muestra tiene este valor y mi valor de referencia, que es el que aparece o en el códex o en el RCA o en los reglamentos que tenga cada país, ¿cierto? Respecto a los requisitos microbiológicos de cumplimiento en alimentos, yo comparo mi resultado, ¿cierto? Con el resultado o con el valor crítico que tengo en mi normativa. Y esa parte es perfecto, lo saben interpretar muy bien, pero ¿saben realmente lo que están interpretando? Entonces yo les quise traer un poco esta explicación práctica de qué es un RAM. Partamos que un RAM es un recuento, ¿cierto?, de aerobios mesófilos, o sea, son bacterias que crecen en presencia de oxígeno y que crecen a temperaturas medias, ¿ya? Son un grupo de bacterias, ¿ya? No es un género ni es una especie en particular, es un grupo de bacterias que tienen la cualidad que crecen bajo las mismas condiciones
que nosotros vivimos. Por lo tanto, son bacterias que nosotras las llamamos bacterias o microorganismos ambientales, ¿ya? Porque en el ambiente en que nosotros nos podamos desarrollar, esas bacterias también van a estar, ¿ya? ¿Y qué es lo que reflejan? ¿Qué es lo que me permiten a mí identificar a través de poder establecer un parámetro o un valor para el RAM en una muestra de alimento o en una muestra medioambiental? Lo que me permite es, cierto, reflejar el grado de contaminación de una muestra y las condiciones que han favorecido o reducido la carga microbiana. Por ejemplo, resulta que yo tengo un alimento que tiene que estar en almacenamiento, ¿cierto?, a temperatura de refrigeración. Yo les comenté que los RAM crecen a temperaturas medias, por lo tanto, de generalmente entre 20 y 40 grados Celsius, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo controlo yo un RAM? Le bajo la temperatura y voy a evitar que se reproduzca. Entonces, cuando tengo un alimento que tiene que estar almacenado en una cadena de frío, ¿cierto? Mis RAM, mientras esté frío, mis RAM deberían estar estables, ¿cierto? Y en un valor mínimo. Sin embargo, cuando yo tengo rotura de esa cadena de frío y aumento la temperatura y salgo de mi rango de temperatura de refrigeración y paso a una temperatura más bien ambiental, lo que va a pasar es un pic de crecimiento, ¿cierto? Y yo entonces voy a tener un alza en los resultados de mi valor de RAM. Y eso a mí me va a indicar que o tuve pérdida de cadena de frío, o también me puede indicar, por ejemplo, que hubo una mala manipulación, o por ejemplo, también me puede indicar que hay una mala higienización, o también me puede indicar, por ejemplo, el estado de la calidad. Por ejemplo, en el caso del agua, ¿cierto? Nosotros muchas veces el agua purificada pasa por ciertos tratamientos, ¿ya? Y finalmente el tratamiento, digamos la parte final, es un tratamiento de desinfección, a veces por ozono, a veces por UV, ¿ya? Entonces, si mi agua pasó por un buen tratamiento, ¿cierto? Y su calidad es buena, yo debería de tener una cantidad menor de RAM. Ahora, si mi tratamiento no funcionó, entonces yo voy a tener un RAM elevado. Si yo estoy haciendo limpieza e higienización, sanitización, ¿cierto? De mis líneas de producción, antes de hacer la limpieza, se supone y lo más lógico es que yo tengo mi RAM alto y luego que yo aplico, ¿cierto? Mi proceso de limpieza, después aplico mi proceso de sanitización, ¿cierto? La lógica es que ese RAM baje, ¿ya? Si ese RAM no baja, entonces a mí me indica que la calidad de mi proceso de limpieza y higienización estuvo malo, ¿ya? Y eso es básicamente lo que me indica un RAM. ¿Ya? Un RAM no es en sí, no son microorganismos que a mí me van a enfermar, insisto. Es un indicador y ¿por qué se llama la palabra indicador? Porque todos aquellos microorganismos que consideramos indicadores son aquellos microorganismos que van a presentar una característica en particular con otra cosa que podemos comparar. En este caso, ¿cierto? Tenemos los RAM y los RAM es un indicador porque los RAM van a estar presentes en el mismo ambiente, ¿cierto? Donde nosotros nos desarrollemos con oxígeno y temperaturas medias, ¿ya? Los otros indicadores, ¿cierto? Están los hongos y levaduras, ¿ya? Y estos indicadores evidencian el grado general de contaminación en los alimentos, donde las condiciones no favorecen el crecimiento bacteriano. Por ejemplo, pH ácido, baja humedad, etcétera. Y también son indicadores de riesgo de desarrollo de hongos toxigénicos, ¿ya? Por ahí creo que hay una charla también acerca de micotoxinas, y ahí, bueno, van a tocar más este tema. Pero también son indicadores para mí, ¿cierto? Ustedes muchas veces mandan sus muestras a analizar y toman este parámetro de hongos y levaduras, ¿ya? El parámetro de hongos y levaduras, por ejemplo, me puede indicar si una muestra está húmeda, se pasó, digamos, por ejemplo, ustedes lo deben ver de forma súper doméstica, que el pan, cuando se humedece, entonces
crece mucho más rápido el hongo, ¿ya? Y por lo tanto eso significa que la alteración respecto a su almacenamiento provocó, ¿cierto?, la proliferación de hongos, porque el pan debe estar en un lugar seco y fresco, pero si lo pongo en un lugar húmedo, van a proliferar hongos y levaduras. Lo mismo, por ejemplo, el mismo caso del agua. Si yo quiero analizar mi tratamiento de agua o un tratamiento de limpieza y desinfección, ¿cierto? Yo a posterior puedo tomar hongos y levadura, veo, y si todo funciona bien y todo mi control, mi proceso está bien regulado, entonces yo debería tener una disminución en estos parámetros. Y después, el otro grupo de indicadores, ¿cierto? Son las bacterias lácticas, que son indicadores, pero son, como dice acá, indicadores de anaquel o de tiempo de almacenamiento y estabilidad del producto, fermentación y variación del pH. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tengo alimentos al vacío, es decir, alimentos que están siendo envasados sin presencia de oxígeno, no saco nada con establecer un RAM. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente si no tengo oxígeno, no debiese tener crecimiento de RAM. Entonces, muchas veces se aplican a que entonces midamos bacterias ácido-lácticas. ¿Por qué? Porque las bacterias ácido-lácticas sí son capaces de crecer en ambientes sin oxígeno. ¿Ya? Entonces, en ese caso, sería como un mejor indicador de mi tiempo de almacenamiento o de anaquel que un RAM. ¿Ya? No sé si se entiende hasta ahí. Bueno, sigo entonces. Respecto a este otro grupo que se llama microorganismos indicadores de contaminación, ¿ya? Insisto, cuando hablamos de microorganismos indicadores son grupos, ¿ya? Son grupos de microorganismos, ¿ya? Que tienen algo en común y que es comparativo con otra cosa, ¿ya? En este caso tenemos los microorganismos indicadores de malhigiene, ¿cierto? Y contaminación. Y el primer grupo son los coliformes totales y los coliformes fecales, ¿ya? Entonces, este grupo de indicadores indican la eficiencia de los procesos de sanitización y desinfección y la presencia por contaminación de heces y posibles patógenos, ¿ya? ¿Por qué posibles patógenos? Por ejemplo, en el agua potable, ¿cierto? Uno no busca en sí el patógeno. La razón del por qué no buscamos, por ejemplo, un patógeno es porque el proceso del agua, de potabilización de agua, es tan estricto que la probabilidad de encontrar un patógeno es tan diminuta que gastaríamos mucho material, tendríamos que tomar mucha muestra para poder establecer la presencia del patógeno. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos ocupar un grupo de microorganismos indicadores que crezca y tenga las mismas características o características similares, ¿cierto?, que el patógeno que yo voy a buscar. Entonces, de forma indirecta, lo que hago es verificar a través de este grupo de indicador, ¿cierto?, del valor que yo tengo, si existe la probabilidad de poder tener un patógeno, ¿ya? Es más fácil de detectar el grupo de indicadores que el patógeno. Voy a necesitar menos cantidad de muestra para análisis, a lo mejor voy a necesitar unas condiciones no tan extremas, porque muchas veces nosotros le llamamos bacterias fastidiosas a aquellas bacterias que son difíciles de aislar o cultivar dentro de los laboratorios. Entonces ocupamos este tipo de microorganismos. Después está este otro grupo de microorganismos que son las enterobacterias, que también es un grupo de microorganismos indicadores bastante utilizado dentro de la industria de los alimentos. Pero, ¿qué me permite a mí saber o interpretar a través de los resultados? Las enterobacterias, ¿cierto?, son los indicadores de la eficiencia de higiene durante el procesamiento de alimentos, sobre todo en alimentos tratados térmicamente, ¿ya? Uno mide por ejemplo, cuando se empieza el proceso de limpieza no es óptimo y quedan residuos, ¿cierto?, de materia orgánica, eh, generalmente nosotros vamos a encontrar enterobacterias, ¿ya? Las enterobacterias
digámoslo así, que me indican cuando una suciedad no es del momento, sino que más bien es una suciedad de tiempo, ¿ya? Porque hay una permanencia de materia orgánica dentro de una superficie, ¿ya? Eso es lo que me indica, básicamente. Y en el caso, ¿cierto?, de los alimentos como tal, aquellos que son tratados térmicamente, la enterobacteria justamente me permite evidenciar si el proceso térmico fue bueno, ¿ya? Después, bueno, aquí lo puse como indicador, pero lo puse indicador por lo siguiente. Si bien aquí no es un grupo de bacterias, E. coli a veces se utiliza como indicador, por ejemplo, en el caso de los manipuladores de alimentos, donde nosotros generalmente lo que pesquisamos, ¿cierto?, en los manipuladores es estáfilo y enterobacterias. Y en el caso de, perdón, es estáfilo y E. coli, y en el caso de E. coli me permite ocuparlo como un indicador para verificar, ¿cierto?, el correcto lavado de manos, si hay presencia de contaminación fecal o posibles riesgos, ¿ya? Ahora, respecto a todo esto que yo les comenté, ¿cierto? Yo les hice este dibujo para que ustedes entiendan que todos estos grupos de indicadores se relacionan entre sí, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo más voy a encontrar en el ambiente? Pues son los aerobios mesófilos. Dentro de este grupo de aerobios mesófilos, ¿cierto? Yo voy a encontrar el grupo de enterobacterias. Dentro del grupo de enterobacterias voy a encontrar el grupo de los coliformes totales. Y cada vez, si se fijan, voy de más a menos. Voy cada vez precisando en mi análisis o en mis criterios. Después de los coliformes totales, entonces siguen los fecales, ¿cierto? Y aquí muy chiquitito, los E. coli. ¿Se acuerdan que yo les dije que, por ejemplo, en el agua potable era muy difícil poder pesquisar los patógenos porque tendríamos que tomar muchas muestras, qué sé yo? Bueno, esto lo podemos graficar con esto mismo, ¿ya? Por eso, por ejemplo, en el agua potable, si este fuera como la probabilidad que yo pueda encontrar un patógeno versus la probabilidad que yo pueda encontrar con un, perdón, versus la probabilidad de poder encontrar un RAM, me sirve en este caso, ¿cierto? Medir un RAM o una enterobacteria, ya que va a ser más probable que yo lo detecte en la muestra al patógeno. Y luego tenemos aquellos microorganismos que son potencialmente patógenos. ¿Por qué les llamamos potencialmente patógenos? Porque muchas veces la patogenicidad depende un poco del estado, ¿cierto?, del huésped, de las condiciones inmunológicas, ¿cierto? Y a veces se les llama un poco como patógeno oportunista. O sea, si están las condiciones para poder, para que florezca, digamos, la enfermedad, entonces se va a dar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí el Clostridium perfringens, ¿cierto? Que nosotros lo detectamos en los alimentos y ellos generan toxinas, ¿cierto? Y estas toxinas dañan y generan una inflamación, ¿cierto?, intestinal y por ende generan, ¿cierto?, la enfermedad o la ETA. Pero esto depende de dos cosas, ¿cierto? Por un lado, depende de cómo esté la persona. Por otro lado, también va a depender quizás de cuántas esporas yo me comí. Ya más adelante vamos a ver que se da una triada y depende de esa triada es si la enfermedad se da o no se da. ¿Ya? Después tenemos el Bacillus cereus, ¿cierto? Que también lo podemos considerar como oportunista, ¿ya? Insisto, producen la enfermedad, pero necesitamos que se den ciertas condiciones para que esa enfermedad se dé, ¿ya? Después tenemos el Staphylococcus aureus y la E. coli, que todos conocemos. Después tenemos aquellos microorganismos que constituyen directamente un peligro para la salud, ¿ya? Y estos microorganismos se habla de eso, ¿por qué? Porque son microorganismos bajo los cuales se necesita una mínima dosis infectiva para que provoquen la enfermedad, a diferencia del grupo anterior que vimos. Y en este grupo está la famosa salmonela, ¿cierto? Que todos conocen, el Clostridium botulinum, el Campylobacter jejuni,
la Listeria monocytogenes, ¿cierto? Y la E. coli, pero la entomorrágica o O157, ¿ya? Que fue una que hizo boom hace muy poco, ¿cierto? Con un brote que se dio en una cadena de comida en McDonald's. Entonces, ¿de qué depende, cierto, que los microorganismos proliferen o no proliferen? Yo le puse aquí los 4 factores que afectan, los 4 factores principales, ¿cierto?, que afectan en la proliferación de los microorganismos. Y entre esos factores, entonces, tenemos la temperatura. En el general, no todos, en el general, los microorganismos son mesófilos, ¿ya? Por lo tanto, van a crecer aquí a temperaturas medias. Sin embargo, hay microorganismos que pueden ser ciclófilos y que crecen a temperaturas de refrigeración, como por ejemplo Listeria monocytogenes, ¿ya? Y hay microorganismos que son considerados termófilos, muchas veces porque resisten, ¿cierto? Temperaturas altas o porque tienen algún tipo de estrategia que les permite persistir a pesar de haber un tratamiento térmico, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que va a pasar en su mayoría o en el general, ¿cierto? Es que a mayor temperatura yo voy a tener una mayor proliferación de microorganismos. Después, el otro factor que me puede afectar, ¿cierto? Es el pH, ¿ya? La mayoría de los microorganismos crece a un pH neutro, ¿ya? Sin embargo, hay microorganismos que, por ejemplo, relacionados em, con alimentos fermentados y cosas así, que son microorganismos que se consideran acidófilos porque crecen en ambientes ácidos, ¿cierto? Y hay uno que otro, pero no asociado tanto a la parte de alimentos, que son alcalófilos, ¿ya? Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Ocupamos justamente este tipo de condición, ¿cierto? Para poder generar una estrategia de preservación de los alimentos. Por ejemplo, una de las estrategias muchas veces es bajar la acidez, o sea, llevarle un pH ácido para que así no crezcan los microorganismos. O les bajo la temperatura de refrigeración porque ahí se van a mantener los microorganismos y no van a poder proliferar, ¿cierto? Después también tenemos esta otra que es la actividad de agua, que no es lo mismo que humedad, ¿ya? La actividad de agua y la humedad son cosas totalmente distintas, ¿ya? Si bien son parecidas, pero quieren decir cosas muy distintas, ¿ya? La actividad de agua hace relación al agua que puede permanecer dentro del alimento, por ejemplo, y que está disponible inmediatamente para los procesos metabólicos, ¿ya? Entonces, una estrategia, por ejemplo, es bajar la cantidad de agua y al bajar la cantidad de agua, ¿cierto? De actividad de agua, yo lo que logro es que el microorganismo no tenga, ¿cierto? Agua disponible para poder realizar todas las reacciones metabólicas para poder proliferar. Por lo tanto, a menor cantidad de agua, ¿cierto? Menor posibilidad de proliferar las bacterias o los microorganismos, ¿ya? Y finalmente tenemos aquí el oxígeno, ¿ya? En su mayoría, insisto, pero no todas. Esto, digamos que es en el general. En el general de los microorganismos, ¿cierto? Estos crecen con presencia de oxígeno, ¿ya? Y por lo tanto, también a través del nivel de oxígeno nosotros podemos lograr una estrategia de preservación. Por ejemplo, los alimentos que son envasados, ¿cierto?, al vacío. Nosotros sacamos, extraemos todo el oxígeno, o por ejemplo hay también algunos otros alimentos que son envasados con atmósfera modificada. Por ejemplo, le sacan el oxígeno y le ponen otro gas. Entonces son estrategias para poder preservar o mantener, digamos, estático, ¿cierto?, el crecimiento microbiano.